Vamos a hablar sobre la historia de la música en Francia. Estamos compuestos por Aranza Paiva, Carlos Machado, Catherine Pastor y mi persona Jesús Teixeira. A lo largo de la historia del territorio que ahora conocemos como Francia, la música ha evolucionado dependiendo de la cultura que habita en ella. Estos cambios han sido dramáticos y muchas veces complejos, ya que esta área ha tenido múltiples poseedores y ha sido víctima de muchos cambios culturales y sociales a lo largo de su historia. Por esta razón, explicaremos con detenimiento la historia de la música francesa desde la Edad Media hasta nuestros días. En la Edad Media comprende del siglo V hasta el siglo XV, y dentro de este periodo, lo que conocemos como Francia empezó siendo el Imperio Franco. Este imperio era sumamente católico, y todas las prácticas del día a día eran en torno a Dios, incluyendo la música. Esto, en sus principios, era cantado en iglesias y catedrales de París con lo que se conoce como los cantos gregorianos. Estos cantos surgieron gracias al Papa católico Gregorio Magno, las cuales se extendieron por toda Europa en el siglo V y se mantuvo a lo largo de toda la Edad Media. Estas piezas eran totalmente de uso religioso y pocas veces se cantaban en lugares que no fuesen sagrados. Ellas normalmente eran cantadas por voces masculinas, por monjes, sacerdotes, en el idioma latín. A pasar de los años, se introdujo órganos a estas piezas y pasaron a ser escritas en toda Europa en un formato llamado tetragrama, que fue inventado por el italiano Guido d'Arezzo. A lo largo del uso de estos cantos se crearon 8 modos eclesiásticos o tonalidades en el cual se cantaban, y estas eran protus, protus plagal, deuterus, deuterus plagal, tritus, tritus plagal, tetrardus y tetraudus plagal. Continuando bajo el tema de la religión, muchas veces la palabra y los evangelios de la Biblia durante las celebraciones eran cantadas. Estas se llaman motetes, las cuales se usan hasta hoy en día en algunas iglesias de Europa. Fuera del ámbito religioso, muchos en el siglo XII, los francos disfrutaban de música acerca de leyendas, batallas, reyes, romances y más. Estas canciones eran cantadas por trovadores. Estos eran músicos ambulantes que eran contratados por aristócratas para tocar y cantar músicas populares. Muchos usaban instrumentos como el laúd, el rabel, arpas y liras. Y muchos se podían encontrar en tabernas donde tocaban para los comensales que comían y bebían en el local. Les voy a hablar sobre las escuelas de música de Francia. La escuela de Notre Dame representa básicamente el inicio de la música que conocemos hoy en día, ya que en 600 después de Cristo la música estaba vetada alrededor de toda Europa. Entonces la única manera de que tenían para escuchar música era ir a la iglesia, y aquí se implementaba la polifonía. Aquí también se dieron cuenta que al poner diferentes voces y muchas voces se podía modificar la música que conocían en ese entonces. Entonces de aquí salieron técnicas como el organum y cantus firmus, entre otras. Y en 1660 Leonin creó la escuela de Notre Dame, en la cual se dedicaban a enseñar la polifonía, que sonaba algo así. Por esto es que actualmente se conoce como la cuna de esta música y también como la cuna de la música occidental. Ahora hablemos sobre la Escuela de Borgoña. La Escuela de Borgoña era en sí un grupo de compositores del este y noreste de Francia, Bélgica y los Países Bajos, que representaban el panorama musical del siglo XV. Ellos, al igual que la Escuela de Notre Dame, le dieron bastante importancia a la polifonía, ya que era bastante religioso en la época. Esto fue lo que les dio como la característica de un fenómeno del Renacimiento. Aquí hacían misas, motetes e ciclos de Magnificats. La música de uno de sus personajes más importantes, que era Guillaume Dufaux, sonaba algo así. Ahora hablemos de unos eventos resaltantes de la música francesa. Aquí están las expresiones de Ars Nova y Ars Subtilior. Ars Nova es una expresión nacida por el teórico Philippe de Vitry, que se refiere a la producción musical francesa e italiana que influenció bastante el siglo XIV. Esta completó y codificó a los signos musicales y a los signos de compases de la música y le ayudó a darle más sentido al movimiento musical de la época, lo cual fue una innovación bastante importante. Dentro del Ars Nova existió el género Ars Subtilior, que significa arte más sutil. Este se refiere a la progresiva complejidad rítmica y sutileza melódica que fue adquiriendo el Ars Nova. Este tipo de música fue considerada bastante refinada, compleja y difícil de cantar, pero rondaba entre temas entre el amor, la guerra, la caballería e historias de la antigua clásica.
Uno de sus mayores precursores fue el compositor Badu Codier. Ya en la Edad Moderna llega la cultura renacentista y la dominación musical francesa en Europa se vio opacada por los músicos flamencos e italianos. Así que tiempo después, los compositores de esta época como Guillaume de Machaut, Joan Ockeghem, Guillaume Dufay, Claudine de Sarmezy y Clément Jeankin dieron a conocer la chanson, música que se popularizó tanto que llegó hasta Italia, es más, sigue vigente. Se basa en textos cortos con un estilo que tiene que ver con la lengua, pero también con una cierta melancolía o alegría, logrando un efecto de gran viveza y popularidad. A finales del Renacimiento y principios del periodo barroco, un tipo de música llamada air de cour se extendió por toda Francia. Durante el reinado de Luis XIII, el air de cour fue la forma predominante de composición vocal profana en Francia, especialmente en la corte real. Durante el periodo barroco, en el siglo XVII, la ópera italiana y alemana fue la forma más influyente de la música. Pero los compositores franceses de ópera como Balthazar de Bouillet, Jean-Philippe Rameau y Jean-Baptiste Lully hicieron un estilo musical nacional distintivo caracterizado por ritmos de baile, diálogo hablado y falta de áreas recitativas de Italia. Ahora hablemos de la música en la edad contemporánea. En este periodo de la historia ocurre probablemente la revolución más importante de todas las que se recuerdan, así que no debería sorprendernos que tenga música propia. Existe una larga lista de canciones populares que acompañaron a los revolucionarios en los diferentes momentos de la revolución. De hecho, algunos músicos, como muchos intelectuales, pasaron del servicio cortesano al servicio de los revolucionarios y dejaron de componer obras con las que entretener a los nobles para escribir piezas que enaltecieran a los sublevados. Voy a finalizar el video con los géneros de la música de Francia. Voy a tocar 5 géneros, entre ellos el rap, el folclore, la clásica, la electrónica y el rock. Comenzando con el rap en Francia, más que todo en la capital de París, ha sido un exponente muy importante de la música urbana, siendo esta predominante con artistas afroamericanos y con mucha presencia de mensajes de la África colonial francesa y también crítica al gobierno francés. Entre ellos se encuentran exponentes como Matrillon y Stromae. A continuación voy a darles una demostración en piano de Matrillon de rap. Continuando con el folclore, creo que este es el género de música más representativo de Francia, debido a que su mezcla de piano y acordeón es lo que le da ese sentido característico que hace que todo el mundo reconozca la melodía de Francia. Al igual que el resto de Europa, a partir de 2000 y 2010, la música electrónica comenzó a ganar gran importancia en Francia y ellos no se quedaron atrás, ya que es casi una de las duplas de música electrónica más grandes del mundo, Daft Punk, debido a su gran participación con colaboraciones alrededor del mundo con distintos artistas. En cuanto a la música clásica, Francia es hogar de los mejores compositores que dio el siglo XVIII y XIX en cuanto a la música clásica, y también grandes piezas clásicas como Cancan, Clair de Lune, Habanera, que vinieron de la mano de compositores famosos como Offenbach, Debussy y Bizet. Y para finalizar con el rock, fue principalmente en los años 80 en Francia el movimiento punk el que ganó más relevancia, con bandas como Magma Celeste y artistas como Johnny Hallyday, también considerado por muchos como el Elvis francés. Y bueno, esos fueron los géneros de Francia explicados así nomás. Espero que les haya gustado el video.